Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de la materia de Mateo. Vamos a estar desarrollando este día el capítulo 12, que tiene 50 versículos, y el capítulo 13, que tiene 58 versículos. Todo lo que hay en estos capítulos es importante, pero por el tiempo probablemente no nos alcancemos a desarrollar cada uno. Iremos viendo unos cuantos, ¿verdad? Pero sí les pido que ustedes puedan tener la lectura en la Biblia, ¿verdad? Que puedan tomar su Biblia y hacerlo literal el capítulo 12 y el capítulo 13. Y además, ir haciendo como las pausas, usted ve el video, lee su material, lee la Biblia, para que podamos tener una mayor comprensión, una mayor comprensión acerca de esto. Dice acá la naturaleza de su obra y oposición creciente. Mateo narra el desarrollo del conflicto entre Jesús y los fariseos, mostrando la diferencia abismal entre el concepto de ambos en cuanto al sábado. Que debemos recordar que las tres cosas más sagradas para los judíos eran el templo, la ley, incluyendo las leyes ceremoniales que ellos tenían, y el sábado. De esas tres, el sábado era el más sensible y relativamente fácil de controlar por medio de la observancia correcta. Es decir, se notaba, ¿verdad? Si alguien estaba haciendo algo que no debería hacer en día sábado. Jesús es el Señor del sábado, eso lo vemos en Mateo 12, del 1 al 14. Veamos, dice el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Era sábado y estaban haciendo algo que no debían de hacer según las leyes que ya estaban dictadas y que los escribas y los fariseos tenían una observancia de verdad al pie de la letra. En este episodio dice, ellos se escandalizaron al contemplar la profanación deliberada del sábado. Según su interpretación, ¿verdad? Lo que ellos sabían, los fariseos y los escribas, fue a partir de ese momento que los fariseos comenzaron a buscar una oportunidad para matar a Jesús. Aquí veremos cómo Jesús defiende a sus discípulos por su práctica en el sábado y cómo él mismo es acusado de violar el sábado. Cuando se manifiesta la verdad, uno tiene dos opciones: aceptarla o procurar destruirla. Una verdad no aceptada, dice, es un perseguidor insoportable. Los fariseos estaban en el valle de la decisión: aceptar la verdad revelada de Dios en su Hijo o procurar con todos sus recursos destruirlo. Es decir, creían que Jesús era el Hijo de Dios, creían que Jesús era el Mesías o no, o decidían irse al otro lado, ¿verdad? No, no es el Hijo de Dios, no vamos a creer y vamos a hacer todo lo posible porque eso desaparezca. Se reunieron, deliberaron y se pusieron de acuerdo con voluntad común para destruir a Jesús. La decisión fue la culminación de un largo proceso de rechazar las evidencias, cada vez más convincentes, de que Jesús era el Hijo de Dios. Definitivamente que Mateo se preocupa por dejar evidencia y registro de milagros, de sanidades, de todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra. Quizás, como dice Juan, ¿verdad? No iban a alcanzar un libro para poder describir todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra. Jesús, el siervo del Señor. La oposición creciente de parte de los líderes religiosos motivó a Jesús a retirarse, no por temor, sino para evitar la precipitación del plan de destruirlo antes del tiempo. Como Jesús lo supo, se refiere al consejo de ellos para matarlo. Sigue obrando milagros de sanidad en sábado, pero los fariseos no le siguieron. Vamos a leer los versículos 14 y 15 del capítulo 12, donde dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Él seguía haciendo los milagros, seguía dando evidencia de que era el Hijo de Dios. El carácter, dice acá, del siervo es pacífico y su voz suave y no contenderá. Eso lo vemos en el versículo, nos vamos hasta el versículo 19, donde dice, no contenderá, ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada
no quebrará y el pábilo que humega no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Aquí es muy importante que veamos esta referencia. Dice acá en su material, la caña cascada o dañada, esta simboliza en aquella vida débil, golpeada por la gente, imposibilitada de recuperarse por sí misma, donde dice que bastaría un pequeño toque para destruirla. Lo más notable de Jesucristo es que vino para enderezar, para fortalecer, para dar vida a todos los debilitados por la angustia, algo que ningún ser humano puede hacer. Vea qué importante es que aunque nosotros, vea, ahí habla de una caña cascada a punto de quebrarse, pero Jesús ha venido para hacer todo lo contrario. Yo creo que muchas veces nuestras vidas han estado así. Y cuando Jesús vino a nosotros, pues un total cambio, definitivamente que sí. Es importante que reconozcamos dónde estábamos antes de conocer a Jesús y dónde estamos ahora que tenemos a Jesús de nuestro lado. Jesús conocía los pensamientos de ellos, dice en el versículo 25, indica un conocimiento sobrenatural, pues los comentarios de los líderes se hacían en voz baja, con la intención de que Jesús no oyera. Jesús sabía en ese momento y sabe ahora los pensamientos más secretos del hombre, porque Él le dice en el versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ve el 25, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Les estaba diciendo, si ustedes me dicen que yo hago esto porque soy de Belcebú, de Satanás, ahora, ¿cómo puede ellos estar divididos? Satanás no puede echar a Satanás. Definitivamente que les estaba indicando que él realmente era Jesús, el Mesías, el que ellos estaban esperando, pero aún así, con estas pequeñas cosas que Jesús les decía, ellos todavía no entendían. Luego vemos en el versículo 33 al 37, donde Jesús advierte de un juicio inevitable. Jesús aprovecha para ilustrar con dos analogías, árboles frutales y tesoros, que es el centro del mal que está en el corazón del hombre. Si lo vemos en los versículos 33, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El 34 es un versículo que de verdad fue sumamente directo para ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos estaban, o sea, Jesús podía leer, ver, o sea, su rostro, leer sus pensamientos, o sea, él sabía todo, Jesús sabía todo acerca de ellos. Entonces ellos querían esconder por algún momento, digamos, hablar suave, pero Jesús conocía lo que había y lo que su corazón decía. Probablemente no quedó registrado acá en la Biblia todo lo que había en los corazones de ellos, pero por eso Jesús les dice esto, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno y siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Creían ser buenos ellos? Sí, pero ¿qué es lo que había en su corazón? Había otra cosa. Entonces, por eso le dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El 35 le dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos guardado en nuestro corazón? De esa manera es la como hablamos. Si nosotros tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todo lo que el fruto del Espíritu puede darnos, eso es lo que nosotros vamos a dar. Pero si en nosotros hay tristeza, hay enojo, hay envidia, hay todas las obras de la carne en nosotros, eso es lo que nosotros vamos a dar. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta porque lo que nosotros somos viene de parte de Dios, de lo que hay y tenemos nosotros guardado. Luego, en los versículos del 38 al 42, a él le exigen y le piden una señal para decirles, para que ellos pudieran creer, más bien dicho, que Jesús era el Mesías.
Entonces él les dijo de que no les iba a dar ninguna señal más que las que ya estaban. Es decir, evidencias de sanidades, evidencias de milagros que ellos estaban viendo. Luego, en el versículo del 43 al 45, dice: Jesús continúa dirigiéndose ahora a los escribas y fariseos con una parábola o ilustración que condena su sistema religioso. Tomando en cuenta el contexto, la verdad central puede expresarse así: la religión que se concentra solamente en la limpieza exterior y no llena el vacío interior creado por la limpieza, deja al hombre en una condición peor que la anterior. Vea, la religión dice que se concentra solamente en la limpieza exterior, o sea, por fuera, que la gente lo vea, que lo note, pero no en el interior. Entonces no estamos haciendo nada. Y él les pone un ejemplo de un espíritu inmundo que vuelve, que va, sale de ese cuerpo y luego entra nuevamente porque encuentra su casa, vea el cuerpo donde él estaba habitando, limpio y ordenado. Dice que va y llama a 7 espíritus más. O sea, que por eso la condición inicial, ¿verdad? No se comparaba con la final, ¿verdad? Que iba a ser peor. Entonces les está diciendo: ustedes se fijan por fuera, lo que tienen por fuera. Fíjense más en el interior y en el saber de que me necesitan prácticamente. Les estaba diciendo eso Jesús. Luego, en los versículos 46 al 50, la actitud de Jesús al enterarse de que sus hermanos y su madre le buscaban, llama la atención por 2 razones. Primero, que no permitió que su presencia interrumpiera su ministerio, por lo menos en ese momento. Y segundo, señaló un parentesco espiritual que supera las relaciones meramente carnales. De verdad que Jesús aquí, él no quería negar hablar con su familia, pero para él lo principal, lo primordial era lo de Dios, lo que Dios lo había mandado a hacer a esta tierra. Nos vamos hasta el capítulo 13 de Mateo, donde dice que aquí hay 7 parábolas que constituyen el tercer discurso principal. 2 de las 7 parábolas son comunes con Marcos y con Lucas, otra es común con Lucas y 4 son particulares de Mateo, es decir, pertenecen solo a este libro de Mateo. Hay más de 50 parábolas en los 4 evangelios, indicando, vea, que esto es sumamente importante, que Jesús consideró las parábolas muy eficaces en la comunicación de verdades espirituales. A través de cada parábola había una verdad espiritual que él quería contarles, que él quería comunicarles, que quería que las personas se enteraran. Las parábolas eran de la vida diaria, de las cosas que ellos podían vivir. Dice que el propósito de una parábola es el de ilustrar, aclarar, revelar una verdad espiritual. Eso es lo único que quería Jesús, que ellos pudieran entender a través de un ejemplo de su vida diaria, de la vida cotidiana. Sin embargo, dice, por lo general se requiere que una explicación para poder captar la verdad que se desea comunicar. Es importante, ¿verdad?, que Jesús era muy ilustrativo, podemos decirlo así, para poder explicar lo que él deseaba, lo que Dios deseaba que hiciera el hombre, o poder explicar las verdades espirituales, usaban las parábolas. Tenemos la primera, que es la parábola del sembrador y los terrenos. Es una parábola muy conocida por todos. Sabemos qué es lo que había sucedido. Y luego también tenemos de esta misma una explicación de esta parábola, ¿verdad? Que era la semilla, que era la palabra, que es sembrada. Y tenemos 4 terrenos diferentes para sembrar. Lo bueno es que Jesús siempre está buscando que seamos nosotros una tierra fructífera, todos. O sea, él quería hacerlo en aquel tiempo e igual de esa misma manera lo hace hoy en día. Él siempre va a querer sembrar en nuestros corazones cosas buenas para que den buen fruto y que su palabra pueda ser llevada a otros. Luego tenemos la parábola del trigo y la cizaña, que esta parábola dice que es muy particular de Mateo, ¿verdad? Solo la vamos a encontrar acá. Y hay 2 posibles énfasis en esta narración y pueden ser: 1, la separación entre lo bueno y los malos se efectuará en el juicio final, es decir, los que han creído en Jesús y los que no creen en Jesús. La relación social también es otra de las cosas
en la que hace énfasis esta parábola social entre los buenos y los malos antes del juicio final. Quiere decir que esas dos cosas, el trigo era el fruto que se podía comer, que se podía hacer tantas cosas y que era muy básico para el pueblo de Israel. Y estaba la cizaña. La cizaña se parecía a alguito, ¿verdad? En algo se parecía al trigo, pero al momento de hacer como harina de esa cizaña, eso se volvía algo venenoso. Cuando sacaban harina del trigo, obviamente esa sí servía que para hacer el pan y para hacer todo lo que tendrían que hacer ellos para comer, pero la cizaña no. Entonces, esas dos cosas se criaron juntas, ¿verdad? Y resulta de que al final la cizaña le pudo ganar al trigo o el trigo a la cizaña. No es algo que pueda estar establecido. ¿Por qué? Porque nosotros somos, si somos trigo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver y velar por ser útiles para el reino de Dios y no dejar que otros que crean que son hijos de Dios puedan intervenir en nuestra vida. Por eso dice ahí que también esto es una relación social para sacar a los buenos de los malos, es decir, los que en realidad creen en el Señor, los que no creen en el Señor, los que en realidad hacen las buenas obras y los que no hacen las buenas obras. Entonces esa es la comparación entre el trigo y la cizaña. Luego tenemos la de la semilla de la mostaza, que esta parábola de la semilla de la mostaza se encuentra también en Marcos 4 del 30 al 32 y en Lucas 13 en los versículos 18 y 19. Dice que la verdad central de esta parábola puede ser, dice, el reino de los cielos crece en forma visible, desde algo muy pequeño e insignificante a algo muy grande. La semilla de mostaza es casi como polvo, pero dentro de ese pequeño grano está encerrada una vida poderosa, esperando las condiciones favorables para desarrollarse. Me encantó de verdad esto porque solo se necesita así, una semilla de mostaza que es algo tan chiquitito. Veamos lo que dice Mateo 13 en los versículos 31 y 32, que esto creo yo que es algo que nos explica que algo tan pequeño se puede hacer algo tan grande como un árbol de semilla de mostaza, que es tan chiquitita y es uno de los árboles más grandes. Dice aquí el 31 y el 32. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es decir, que el reino de Dios, cuando es sembrado en nuestros corazones, puede parecer pequeño. Cuando nosotros venimos y lo contamos a otros, entonces el reino se engrandece. Cuando hacemos que otras personas crean en el Señor, ahí es donde va creciendo y creciendo. Y puede comenzar con algo mínimo, como una conversación con alguien, pero de pronto esa persona va a saber que es algo poderoso el reino de Dios en su vida, que venga Jesús a su corazón. Luego tenemos el de la levadura, donde dice, además del relato en Mateo y Lucas, también registra la parábola de la levadura, pero en circunstancias difíciles. Luego tenemos las parábolas y profecías, eso lo vemos en los versículos 34 y 35 también. Y luego tenemos la parábola del tesoro escondido, y eso lo vemos en el versículo 44, donde dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es algo tan importante de verdad, conocer el reino de Dios. Nos da alegría, nos da paz, nos da gozo en medio de cualquier circunstancia. Pareciera que en un momento de nuestra vida, de dolor, probablemente, o de una circunstancia difícil, nosotros nos sentamos así desfallecer, pero está algo sembrado en nosotros, que es el amor de Dios en nuestra vida, que es Jesús en nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros, que Él es el que nos levanta. Y eso es así. Nosotros
siempre vamos a querer estar cerca de Jesús, buscar de Él, aún en momentos de mayor necesidad. Y yo creo que muchas veces hay personas que pasan situaciones bien complicadas, que se les olvida que Jesús está a su lado y dicen, entonces Jesús no me quiere, Jesús no está de mi lado. Cuando vemos esto que dice que un hombre encuentra un tesoro, el reino de los cielos en nuestra vida es eso. Jesús es eso en nuestra vida, es un tesoro hermoso que nosotros tenemos, del cual Él ha permitido que nosotros podamos disfrutar. Luego, si vemos acá, tenemos la perla de gran precio en los versículos 45 y 46, la red y la separación de peces de los versículos 47 al 50 del capítulo 13, tesoros nuevos y viejos en el capítulo 13, versículos 51 y 52. Y hay un principio ahorita de un periodo que se empieza a ver de oposición al rey. Y Jesús es rechazado en Nazaret. Así terminan los capítulos, el capítulo 13 con 5 versículos que hablan acerca de eso, que lo vemos del 53 al 58. Dice, la familia de Jesús y los vecinos en Nazaret no lo entendieron y no aceptaron su ministerio. Solamente después de su muerte y resurrección, sus hermanos creyeron en él. El pronombre que se menciona ahí probablemente se usa en forma despectiva. Hijo del carpintero. No quiere decir que era literalmente el hijo de José. No era la costumbre de los judíos identificar a los hijos con la madre, sino con el padre, aunque fuera su padre adoptivo. Como aquí, Marcos en el mismo evento lo llama sencillamente el carpintero. Vea que no fue fácil definitivamente para Jesús moverse donde nadie le creía, donde nadie decía, sí, este es Jesús, el hijo del carpintero. No fue fácil para él, pero él fue un ser humano que pudo lograr, ¿verdad?, que las personas vieran en él algo diferente. Si nosotros leemos versículos del 55 al 58, donde dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque lo veían más humano que alguien que fuera el Hijo de Dios. Yo creo que muchas veces nosotros podemos estar en esa posición cuando vemos que Jesús no hace lo que nosotros queremos. Entonces nosotros decimos, no, es que Jesús quizás no quiere que pase esto, no quiere que yo viva con esto, y entonces decidimos alejarnos. Y aquí lo que pasó fue que a veces nuestra incredulidad hace que Jesús no pueda obrar milagros en nuestra vida. La clave es creer. Jesús vino a esta tierra, vino a salvarnos, vino y dijo, yo doy mi vida por cada uno de ellos, y lo hizo. Y bendito sea Dios que permitió que su Hijo Jesús muriera por nosotros. Gracias por estar acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.